Vamos a pasar página en el análisis. Tenemos también a otro protagonista de la región que está en Madrid, que llegó bien, pero aún no ha vencido. Es el alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, que sigue acampado a las puertas del Ministerio de Industria a la espera de que le reciba el ministro Soria. Aquí en el análisis hablamos con él cuando comenzó su periplo a pie hacia la capital. Ya está en Madrid y con nosotros a través de la línea telefónica. Alcalde, ¿qué tal? Bien, buenas noches. ¿Cómo ha transcurrido esta primera noche en Madrid? ¿Es cierto que le han dado cobijo y ayuda a algunos funcionarios del ministerio? Pues sí, bueno, cobijo no. En la noche la pasé en la furgoneta que tengo aparcada. Pero ayuda sí, ¿no, alcalde? Ayuda sí, mucha. Y además un trato muy bueno y con mucho cariño. Y bueno, y hemos llegado pues a acuerdos bastante interesantes en el sentido de cómo puede ser mi estancia aquí en Madrid, ¿no? ¿Y cuándo le va a recibir el ministro Soria? ¿Tiene garantías o no? Pues no, hasta ahora solo he hablado con el director general y bueno, con el secretario de Estado también de una forma informal, pero estoy pendiente de la entrevista con el ministro Soria. Vamos, la entrevista para mí es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial para mí, incluso aunque no me he entrevistado con el ministro Soria, es que tuviéramos una solución a los proyectos de las renovables en Extremadura, que parece lo que estoy buscando, ¿no? O sea, yo realmente las entrevistas para decirme que no se puede hacer o que no se puede, que no es posible o que no se va a hacer, no es lo que vengo buscando. Yo vengo buscando realmente, o por lo que vengo reivindicando, es que los proyectos que hay con autorización administrativa ahora mismo en Extremadura se puedan realizar todos y se les dé la posibilidad y que se derogue el decreto que hay ahora mismo que suprime todas las primas a las renovables, ¿no? ¿Y le ha merecido la pena el viaje, alcalde? Pues hasta ahora creo que sí. ¿Qué le dicen en Madrid? Porque yo que he vivido allí muchos años, me consta que la gente de Madrid son muy curiosas y se acercarán a usted y le preguntarán, ¿no? Sí, claro, es un extremeño aquí acampado. No, y sobre todo ayer, ¿no? Cuando recorrimos el Paseo del Prado, el Paseo de la Castellana, pues con las banderas de Extremadura y tanta gente, pues hombre, traer 5 autobuses al Alburquerque. Yo que he estado con muchos autobuses, he conseguido llevar 1 o 2 a Mérida, a Badajoz, pero 5 de golpe y pasar por el Paseo de la Castellana, pues era interesante, ¿no? Y la gente, bueno, pues animaba bastante, los extremeños. ¿Cómo va a volver, alcalde? ¿Qué? ¿Cómo va a volver, a pie o en furgoneta? Hombre, yo espero volver ya normal, ¿no? Espero volver... ¿En avión? No, en avión no, que vaya en coche, pero con alegría, ¿no? Una pregunta más, alcalde. ¿Sabe que le llaman el alcalde verde? Bueno, algunos lo ha dicho, sí, pero vamos, yo en principio lo que me preocupa fundamentalmente es cierto que creo que un sector estratégico para el futuro de este país y que va a generar, y que vamos a ver, aquí puede pasar como siempre, es decir, estamos apuntando, y sobre todo en Extremadura, que nunca hemos tenido un sector industrial que recorra nuestra región de punta a punta, pues que tengamos la posibilidad de estar o no estar, pero en el país también, ¿no? Es decir, en su día, cuando se empezaron a fabricar con tecnologías nuevas, pues vehículos, coches y demás, nunca estuvimos, pero en energías renovables somos punteros. Y de hecho sabemos que estamos ganando muchos concursos, por ejemplo en temas de termosolares fuera de España, empresas españolas. Entonces, ahora mismo sería una torpeza el perder toda esta oportunidad de lo que significa ser punteros en tecnología. Y luego, alcalde, tenemos ya muy poco tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros a través de la línea telefónica. Muchas gracias. Y suerte, seguiremos pendientes.